Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Nos da gusto que se conecten a través de estos medios con nosotros. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy y para lo cual les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 3. Vamos a estar leyendo del 14 al 19. Efesios es la carta de Pablo a los Efesios, donde estaremos estudiando el día de hoy. Recuerden que estamos haciendo un estudio sistemático, es decir, que vamos por todos, por carta, versículo a versículo, explicando, enseñando todo el consejo de Dios. Porque muchas veces se puede predicar la palabra y únicamente tomar textos, los textos que a nosotros nos gustan, podemos tomarlos y entonces ir dejando aquellos textos que no nos gustan y esos nunca los vamos a escuchar. Entonces, así sistemáticamente, todo el consejo de Dios lo vamos escuchando, todo. Sean cosas agradables, sean cosas difíciles para nosotros, o sean llamadas de atención, exhortaciones, lo que sea, lo vamos a ir recibiendo conforme vamos avanzando. Así que el día de hoy vamos a estar meditando en Efesios capítulo 3. Ahí es donde estaremos el día de hoy. Y por favor, todos ahí en su Biblia, ¿ya lo tienen? Efesios capítulo 3. Vamos a dar lectura del versículo 14 al versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta ahí la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, que nos abras tu buen tesoro. Ayúdanos, quita todo estorbo de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, para que podamos estar aquí con libertad, Señor. Todo espíritu que no te alaba, que no te bendice, Señor, échalo fuera de este lugar, Señor, para que podamos ponernos en sintonía con tu Espíritu Santo y recibir tu consejo, recibir tu palabra, Señor, para que sea atesorada en nuestros corazones y podamos ser transformados por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, y a mí, dame, Señor, la capacidad de ser un instrumento de edificación para tu iglesia, porque te lo pido, te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí vemos en esta porción del apóstol Pablo a los creyentes que estaban en ese lugar de Éfeso. Estamos situados hace casi 2000 años, donde se llevó a cabo donde Pablo llevó a cabo esta escritura, esta carta. Pablo dijimos que estaba preso en Roma, y desde ahí escribió esta carta y se las envió a los hermanos que estaban en Éfeso. Pablo estaba prisionero. ¿Cómo estará uno prisionero? Sufriendo, ¿no? Un prisionero no está contento, un prisionero está sufriendo. Entonces Pablo estaba sufriendo, pero él no demuestra el sufrimiento. Él dice que por esta causa, es decir, por la causa de predicar el evangelio, por la causa de estar enseñando, por eso estaba preso. Y por esa causa, y él lo que él quería era que toda la iglesia estuviera unida. ¿Se han dado cuenta que ese es el problema muchas veces en las familias? Que hay una desunión, no en todas, pero en muchas familias hay una desintegración. Que de repente se pelean entre hermanos, ya no se hablan, se dejan de hablar. Que de repente el papá y la mamá se pelean, ya se dejan de hablar. Que de repente, o sea, siempre estamos viendo esas fracturas constantemente. Y si no hay una reconciliación, entonces la familia se vuelve como un campo de guerra, un campo de combate. Y es necesario, o lo que Pablo está viendo aquí en toda la carta general, es esa unión de la iglesia. Porque ahí en la iglesia había judíos y había gentiles, los que no eran judíos. Y entonces había como que un cierto problema ahí entre ellos, porque los judíos no querían a los que no eran judíos, los veían menos, los hacían menos. Y entonces ese era el problema, y Pablo lo que quería era que se integraran en una sola familia, en la familia que Dios había creado de judíos y de gentiles, y que ahora eran una nueva familia, y él lo que quería era que estuvieran integrados en una familia, como hermanos, que se vieran como hermanos verdaderamente.
Si entre los hermanos muchas veces están peleándose, que se puso su camisa, que se puso sus calcetines, que este es mío, que toma lo que te lo presto, y ¿a poco no? Que yo lo dejé aquí y me lo usó y no me lo lavó. O sea, cosas que pasan constantemente entre los hermanos. Y entonces, aquí, imagínense entre personas de diferente nacionalidad, de diferente costumbre, pues había un problema tremendo y Pablo está unificando la iglesia, es lo que está haciendo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esa es la causa por la que Pablo doblaba sus rodillas. Ahora, ya que vimos la causa por la que Pablo doblaba sus rodillas, vamos a entender qué es esto de que Pablo doblaba sus rodillas. ¿Qué quiere decir esto con que Pablo doblaba sus rodillas? El doblar las rodillas lo que está diciendo es que Pablo se postraba. O sea que al ponerte de rodillas es una señal de rendición, de sometimiento, de entrega. Tú estás en un acto de decir, yo no puedo, y te humillas y conoces, aquí estamos hablando de la paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre y ante nuestro Padre nosotros tenemos la oportunidad de venir a postrarnos de rodillas y hacerle nuestras peticiones que queramos, las necesidades que estemos pasando. En este caso Pablo estaba intercediendo por la iglesia, la necesidad de esa iglesia de ser unificada, y Pablo dice, por esta causa yo me postro ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo que está diciendo aquí. Ahora, también nos está enseñando que las oraciones iban dirigidas ¿a quién? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí Pablo nos está enseñando a nosotros que las oraciones, nuestras oraciones, tienen que ir dirigidas ¿a quién? A nuestro Padre que está en los cielos. No a María, no a los santos, no a los ángeles. Algo importante, que muchas veces no tenemos el conocimiento correcto de las cosas y hacemos las cosas por ignorancia. Pero aquí Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre. O sea, no está diciendo ante María, ante un santo, ante el Padre. Y eso es algo que tenemos que tener bien presente. Nuestra oración tiene que ir dirigida al Padre, a nuestro Padre Dios, que está en los cielos, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver un texto, porque la oración va dirigida al Padre, pero es importante que esa oración que dirigimos al Padre siempre se haga en el nombre de Jesús. O sea que cuando oramos podemos venir, nos acercamos en oración y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte gracias por este día, un ejemplo, ¿no? Y una vez que dimos gracias, podemos pasar a pedir por alguien. Quiero pedirte por mi hermana, o por mi hermano, por mi primo, por mi papá, por cualquier persona. Hacemos una petición de que esté pasando por alguna situación difícil, hacemos una petición, y cuando terminamos nuestra oración, es importante siempre terminar la oración en el nombre de Jesús. Así lo enseñó Jesús. Vamos al Evangelio de San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan 14. Vamos a buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 14, porque ahí hay algo importante que tenemos que ver acerca de la oración. Juan capítulo 14. Si se interrumpió, pon el mío. Vamos a guardar un segundito. Cámbialo si quieres con el mío. Juan capítulo 14. Vamos a leer el versículo 13 y el 14. ¿Sí lo tienes o cambias? Ok. Vamos entonces a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 13 y 14. Hay algo interesante aquí. ¿Cómo dice Juan 14,
capítulo 14, verso 13 y 14. ¿Cómo dice? Ajá. Aquí, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que si, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, está hablando Jesús, si algo pidieres en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, dice Jesús, yo lo haré. Así que cuando nosotros hacemos una petición correcta, así como nos enseña la Biblia, nuestra oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús, entonces nuestra oración está llegando al Padre. Y muchas veces nuestras oraciones no llegan porque no sabemos orar. Porque si nosotros vamos a orar a María y le decimos a María, a la Virgen María, ay, te pido que me ayudes en esta situación. Bueno, María, ¿en qué nos puede ayudar? Esa es la pregunta. ¿En qué nos puede ayudar María? Si María no fue la que murió en la cruz, si María no es la que está sentada a la derecha del Padre, si María no está intercediendo por nadie, ella es un ser humano como tú y yo. Sí, tiene su mérito porque fue una mujer que Dios usó para que ahí naciera Jesús. Yo digo, es un mérito tremendo que tiene esa mujer o que tuvo esa mujer, haber llevado en su vientre al Hijo de Dios. Para mí es algo que es un mérito grande, ¿no? Pero eso no quiere decir que ella sea la autorizada por Dios para que a ella le oremos. Así nos lo estableció Dios, porque el que nació es el Hijo, y es en el Hijo donde tenemos redención, no en María. Entendiendo eso, nosotros vamos a poder orar y nuestras oraciones van a ir derecho. Es como si nosotros decimos aquí, a ver, un señor importante aquí en el pueblo, ¿no? Tenemos un señor importante aquí en el pueblo y decimos, bueno, yo quiero un favor de ese señor importante. Y entonces yo voy a ir a ver al amigo de acá para que le diga a él y le vaya y le diga que me haga ese favor. Y si yo lo conozco a ese señor personalmente, ¿qué tengo que ir con el vecino de enfrente a decirle que le diga? Cuando puedo ir yo directamente y le digo, oye, necesito este favor tuyo, ¿me lo puedes hacer? Él me va a decir sí o no. Eso es más o menos lo que pasa a veces que queremos hacer. Cuando le oramos a un santo o cuando oramos, estamos así como buscando un intermediario que vaya y le diga, cuando nosotros sabemos que Jesucristo nos abrió un camino nuevo y ahora podemos entrar directamente a la presencia del Padre. Nosotros podemos entrar con nuestra oración directamente al Padre. Las necesidades que tengamos se las podemos decir. No hay necesidad de un intermediario porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. No hay otro nombre dado debajo del cielo en el cual nosotros podamos tener salvación. Jesús. Es en Jesús. Así que nosotros tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Y algo interesante que también nos dice Romanos capítulo 8. En Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 26 y 27, ahí se nos dice cómo el Espíritu Santo también juega un papel importante en la oración. Así que la oración va dirigida al Padre y entonces la hacemos en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo también juega un papel importante. Romanos capítulo 8, versículo 26, Romanos está adelante de los evangelios, así que está casi más como por ahí más o menos. Usted va a buscar los evangelios, es Mateo, llega a Mateo, pasa los evangelios, luego siguen Hechos y ahí está Romanos. ¿Ya lo encontraron? Es la página, ¿qué página es? ¿Quién tiene la página? 830, página 830. En la página 830 vamos a encontrar Romanos, ¿ya lo tienen? Romanos 8. En Romanos capítulo 8, en el versículo 26 y 27. ¿Ya estamos ahí? Ok, bueno, dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede ¿por quién? Por los santos. Los santos somos nosotros. Los santos somos aquellos que hemos sido apartados para el servicio de Dios. Toda aquella persona que ha creído en Jesús, que acepta a Jesús como Señor y Salvador, se convierte en un santo, así lo llama la Escritura. A usted ahora es un santo, no por su mérito, no porque usted sea una persona muy buena y muy bonachona, sino por el mérito de Cristo. Cristo, con la obra que hizo en la cruz del Calvario, nos reviste de su justicia. Es decir, que el justo, Jesucristo, nos recubre con su justicia y nosotros éramos injustos y nuestra injusticia y nuestra culpabilidad es puesta en la persona de Jesús. Hay un intercambio, una sustitución y ahora nosotros somos llamados santos por la santidad de Dios que nos cubre. Cuando el Padre nos ve, ya no nos ve como manchados de pecado, ahora nos ve cubiertos como hijos de Jesús, cubiertos como hijos de Dios, cubiertos por Jesucristo. Y ahora es que podemos llamarnos santos. Por eso dice a los santos, el Espíritu intercede por los santos, que somos usted y yo, que estamos apartados para el servicio de Dios. Eso quiere decir santo, que usted está apartado para el servicio de Dios. Usted va a rendir un servicio a Dios. Ya sé que usted barra un pedacito aquí, ya sé que usted acomode una banca, ya sé que usted predique, ya sé que usted... La labor que el Espíritu le asigne a usted. Y usted está haciendo un servicio a Dios. No todos somos iguales, no todos hacemos lo mismo. Pablo lo ejemplifica en un cuerpo, ¿no? No, ya lo vimos, ¿no? No se está peleando el cuerpo, la mano con el pie, el ojo con el oído, ¿no? Cada quien hace su función y así tenemos que aprender a organizarnos nosotros también, de esa misma manera. Entonces, avanzando, ya vimos que entonces la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros, porque a veces no sabemos ni cómo pedirle las cosas a Dios. A veces nos acercamos y decimos, no sé ni cómo empezar a pedirte o cómo decirte esto. El Espíritu nos ayuda y dice, lo que Él quiere es esto, ya lo hace llegar al Padre. Entonces tenemos que tener eso, es muy importante conocer cómo hacer nuestra oración para que nuestra oración sea eficaz. Y esto lo vemos en la Escritura, ¿no? Cuando enfrentamos situaciones difíciles, ¿buscamos la ayuda de Dios por medio de la oración? ¿O vamos a buscar a nuestro pariente, al político, al que tiene poder para que nos ayude? Lo ideal es que vayamos a buscar a Dios como lo hacía Pablo, ¿no? Como nos enseña Pablo, como lo hacía Jesús. Dice que Jesús, levantándose muy de mañana, se iba a orar a un lugar oscuro, a buscar la presencia de Dios, de su Padre, para ser fortalecido, para tomar fuerzas, cobrar ánimo. Así nosotros. Hay situaciones difíciles en las que nos es difícil a veces enfrentarlas. Usted va a ver en su vida que hay tiempos de calma. Hay tiempos en los que no nos ocurren cosas y todo está, las aguas calmaditas. Pero ¿no le ha pasado a usted que de repente se vienen rachitas donde se empieza uno a... que es la economía, nos vemos mal en la economía, que nos enfermamos, que tenemos problemas? Bueno, eso a veces pasa. Yo recuerdo cuando nosotros nos casamos el primer año, nos las vimos dificilísimo. ¿Te acuerdas? Cómo nos las veíamos que la economía estábamos al día, íbamos al día. No nos alcanzaba. No teníamos dónde vivir. No nos alcanzaba ni para comprar ropa. O sea, estábamos pero pasándola bien mal. Y así nos la íbamos llevando y así decíamos, ay, y no sabíamos porque no conocíamos a Dios y no sabíamos cómo buscar o quién nos ayudara. Ahí estábamos sufriendo como un año. Luego nace la niña y ya por fin llegamos a hacer la casa. Ese día que echamos la losa de la casa, nos quedamos sin un peso y endeudados. Y ese día en la tardecita, cuando acabamos todo, me dice mi esposa, ¿qué crees? Que la niña está enferma. ¿Cómo crees? Sí, bronquios. Ahí vamos al hospital con 70 pesos que Silvia tenía ahorrados, que era todo lo que tenía ahorrado, y eso fue lo que nos cobraron de consulta, 70 pesos. Y no nos alcanzó para la medicina. Y dan ganas de llorar, de veras. Bueno, dan ganas hasta de irse a robar. Soy honesto, dan ganas de irse a robar. Yo en ese momento me entraron, dije ahorita, yo tenía un bochito, dije me subo a mi bocho, agarré una herramienta y dije ahorita me paro por ahí, al primero que vea, le quito lo que traiga. O sea, así piensa uno. Qué difícil sería para mí bajarme y quitarle las cosas, ¿no?
Pero dije, no debo de hacer eso. Bueno, mejor me voy a ir a trabajar porque mi bocho era taxi. Me voy a trabajar, salgo a trabajar, era como a las 11 de la noche, me salgo a trabajar, hago el primer viaje, se me apaga el carro. No, ya esas son cosas cuando tú estás al extremo y dices, todo se me está complicando. Ya no hay manera de salir de ahí. Y luego pasaron unos borrachitos que venían ahí tomando como 3 chavos, con su caguama hasta en bolsa, y ahí pasaron. Y me dijeron, ¿qué pasó, chavo? ¿Qué? No, pues aquí me quedé. Te empujamos a ver si sale el carro. Y me aventaron con un empujón y el carro arrancó, pero ya no le prendieron las luces. Ya me regreso a la casa bien triste porque con 40 pesos que hice de mi viaje, le digo a mi esposa, no, le digo, ¿qué crees que nomás junté 40 pesos y el carro ya no funciona? Pero me encontré a mi tío, venía mi tío caminando bien borracho, venía mi tío con una bicicleta caminando bien borracho. Y ya le platiqué mi problema, le digo, préstame algo de dinero. Y me dijo, no tengo más que 200 pesos, es todo lo que tengo. Y dame unos 30 pesos para mi pasaje mañana. Bueno, ya le di los 30 pesos que me pidió y me dio los 200. Le digo, ¿sabe qué? Préstame también la bicicleta. Y en la bicicleta ahí me voy a buscar una farmacia de esas de 24 horas, fiesta Tepexpan. Ahí voy en la bicicleta. Llego a Tepexpan, le digo al de ahí, ¿cuál es la medicina de aquí la más importante? No, pues es estas gotas para abrir los bronquios. Dámela, ¿cuánto es? 195. Híjole, es todo lo que traigo, toma. Ya me regreso y le digo, ¿sabes qué? Nada más conseguí las puras gotas. Y de verdad que dan ganas de llorar. O sea, son cosas, no sé si a usted le han pasado cosas así en su vida, que lo truenan a uno y dices, ya, no puedo, ya no puedo más. Pero de repente vuelve a salir el sol. Por eso le digo que en la vida hay veces que uno está calmadito y de repente se mueven las olas y hay que saber aprender a vivir esas etapas. Bueno, la Biblia nos enseña que cuando vengan esas situaciones, nuestro pronto refugio es Dios. Ahí podemos ir a escondernos, Él es nuestro escondedero, Él es nuestro Dios protector, nuestro Dios fuerte, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. En las dificultades, en las tribulaciones, ahí está nuestro amparo y nuestra fortaleza, y llevando nuestras peticiones de rodillas ante Dios. Y Él es un Dios bueno, bondadoso, que se duele de nuestras necesidades, y cuando nos ve en esas aflicciones, Él nos echa una mano. A mí me platicó una historia un hombre hace tiempo, una historia similar. Dice que igual se le vino así porque platicamos esta historia y él me platicó otra historia similar, pero todavía más difícil. Dice que ya tenían semanas que estaban así y ese día tenían 2 días que no habían comido nada. Ya llevaban 2 días sin comer nada, no tenían nada. Y dice este amigo, dice, agarré un pasamontañas y una cadena que yo tenía. Me paré afuera de la panadería, dice, me pongo el pasamontañas y agarro la cadena y ahí venía un señor caminando. Dije, ahorita le quito las cosas. Y dice que estaba así cuando alguien le tocó el hombro. Amigo, ¿y él, qué pasó? ¿Qué vas a hacer? No lo hagas, mira, toma. Y le dio dinero. Le dijo, toma, ve y cómprale pan y leche a tu esposa, a tus hijos, y luego me lo pagas. Y dijo él, yo no conozco a esta persona, yo no sé quién es. Y dijo, bueno, agarró el dinero, se quitó el pasamontañas, con lágrimas en los ojos guardó su cadena y guardó el dinero, fue, compró pan y leche y le dijo a su esposa, mira, traje leche y pan. ¿Qué hiciste? Cuando le vio que traía el pasamontañas y la cadena ahí que los aventó. ¿Qué hiciste? La esposa, ¿qué hiciste? No, nada, un señor me lo dio. No, ¿cómo que un señor te dio el dinero? ¿Qué hiciste? O sea, no le creía. Pues ¿quién le va a creer, verdad? Que un señor te dio dinero en la calle, eso es algo increíble. Pero es Dios obrando a través de las personas. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos ayuda, Dios nos bendice. Hay un chiste que dice que estaba una viuda, estaba orando y estaba pidiendo porque no tenía que comer. Y estaba pidiendo, ay Dios mío, mándame comida y entonces un señor que pasó por ahí que era ateo, escuchó que la señora estaba orando. Un ateo es una persona que no cree en Dios. Y escuchó que la señora estaba orando y dijo, ahorita le voy a hacer una broma. Y fue a una tienda y compró una despensa y ya trajo la bolsa y le dijo, señora, ahí le manda a Satanás estas cosas. Pero la señora estaba orando a Dios, ¿no? Y él burlándose le dice, ahí le manda a Satanás estas cosas. Y la señora dijo, sí, yo sé que cuando Dios ordena, hasta el diablo le obedece. Gracias, dice. O sea, pensando en que el otro se iba a burlar, y la señora dice, yo sé que cuando Dios ordena, hasta el diablo le obedece, ¿no? Entonces vemos que así es la realidad.
Cuando Dios da una orden y cuando Dios manda, cuando nosotros pedimos en oración las cosas, Dios nos las da, hace llegar de alguna manera. No así, ¿verdad? Pero de alguna otra forma. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí, que Pablo está orando por la iglesia porque quiere que la iglesia tenga unidad. No sería fantástico que pudiéramos tener esa unidad en la iglesia, en la familia, en la casa, que pudiéramos estar en el mismo sentir, que pudiéramos vernos como hermanos, que todos alabando a un solo Dios y creyendo una misma cosa y que pudiéramos estar en paz, en armonía, que nuestros hijos fueran obedientes, que con nuestros esposos, que con nuestras esposas pudiéramos tener una vida plena como Dios la diseñó. ¿No sería perfecto eso? Pues eso es lo que Dios quiere que en cada uno de nosotros para que podamos llegar a cumplir eso, ¿no? Pablo con su ejemplo está enseñando a los creyentes de Éfeso y a nosotros también a que confiemos plenamente en Dios para que aprendamos a escuchar su voz y aprendamos a echar nuestras cargas sobre Él. Sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez, o si usted nunca lo ha hecho, cuándo fue la última vez que usted se puso de rodillas a orarle a Dios? ¿Cuándo fue la última vez o nunca lo ha hecho? ¿Sabe que hay personas que nunca se han puesto de rodillas para orarle a Dios? Y los que sí tienen esa costumbre, ¿cuándo fue la última vez que te postraste, que te humillaste delante de Dios y viniste en oración a Dios y le pediste para que te ayudara? Dice la Escritura que había dos hombres orando en el templo, un fariseo y un publicano. Y el fariseo estaba dando gracias a Dios. Gracias, Señor, porque no soy como ese hombre. Yo ayuno 3 veces al día, doy mis diezmos. O sea, un hombre devoto, ¿no? Estaba dando gracias a Dios porque no era como el otro. Y el otro que estaba ahí dice que no podía ni alzar la vista, ni su mirada de tantos pecados que tenía. Y estaba pegándose en el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Estaba pidiendo misericordia, clemencia a Dios. Y dijo Jesús: en verdad les digo que ese hombre salió justificado, el publicano, antes que el fariseo. Porque el fariseo estaba engrandecido. Oh, yo no soy como ese. Ay, gracias, Señor, porque yo sí soy un hombre de oración, yo soy un hombre de fe. Y a veces vemos a la gente que no, como lo hacían los judíos con los gentiles. Veían a los gentiles como cristianos de segunda. No, o sea, ese es un pecador, no, ni te juntes con él, ¿no? Y no debemos de ser así. Tenemos que aprender a ver a las personas con empatía. Porque la iglesia se ha vuelto indolente, ¿saben ustedes? Somos indolentes, no nos duele lo que pasa en los demás. Muchas veces nos hemos centrado en nosotros mismos y no nos centramos en los demás. Pablo nos enseña, él está orando por la iglesia, y aquí hay una oración bien preciosa. Lo que Pablo nos va a decir es bien precioso. Vemos el verso 15 de Efesios, donde estábamos en Efesios capítulo 3, el verso 15. Ya vimos el 14, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 15 de Efesios 3, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de quien toma nombre toda familia en la tierra? Pablo nos está enseñando la paternidad de Dios. Pablo nos está enseñando, en el capítulo anterior, ya nos enseñó que de gentiles, de judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, la familia de Dios. Ya eso lo vimos en el capítulo 2, que de judíos y de gentiles hizo un solo pueblo y que es la iglesia y se le llama la familia de Dios. Bueno, ahora como familia tenemos un padre. Como familia tenemos un padre, nuestro Padre Dios. Somos hijos de Dios. El día que nosotros creímos en Jesús, el día que le recibimos, que le aceptamos como Señor de nuestra vida, ese día vino el Espíritu Santo a nuestra vida y ese día fuimos declarados hechos hijos de Dios.
no engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que somos hijos adoptivos de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor de tu vida, tú eres hijo de Dios. Si tú no aceptas a Jesús como Señor y Salvador, tú eres creación de Dios. Eres una creación de Dios. Pero cuando tú le aceptas, entonces te conviertes en hijo de Dios, en hija de Dios. Y aquí Pablo lo que está enseñando es la paternidad de Dios. Dice el 15, de quien toma el nombre toda familia en los cielos y en la tierra, es decir, que nuestro Padre es Dios. Él es nuestro Padre, nuestro ejemplo a seguir, y así tenemos que comportarnos nosotros como Dios, de la misma forma que Él nos ha enseñado. Y ese es lo que está diciendo Pablo en el versículo 15. Y luego sigue el 16. Para que, dice, la oración de Pablo es para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Ya es la tercera vez, me parece que es la tercera vez, que Pablo habla de las riquezas. Y está nuevamente enumerando las riquezas de su gloria. Aquí más adelante vamos a ver de qué nos está hablando, de qué riquezas nos está hablando. Pero en el 16 podemos ver, ahí ya nos está enumerando una, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta es una de las riquezas de Dios, de las que nos va a hablar Pablo en su oración, que seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué quiere decir esto de que fortalecidos en el hombre interior? Bueno, nosotros somos un solo ser, pero tenemos tres áreas. Tenemos el área física, tenemos un área almática y tenemos un área espiritual. El área física es nuestro cuerpo, con el cual nosotros podemos interactuar entre nosotros y podemos aquí convivir y todos nos estamos viendo físicamente. El área almática es el asiento de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestro intelecto, nuestros sentimientos, ahí están, eso es el alma. Y el área espiritual es esa parte invisible también por la cual podemos nosotros comunicarnos con Dios. Así nos creó Dios, así que nosotros nos podemos comunicar físicamente cuando nos tocamos, nos sentimos, ¿no? Cuando nosotros nos tocamos, a veces estamos comunicándole, yo cuando abrazo a mi esposa o cuando ella me abraza, me está comunicando algo a través de ese abrazo, ¿no? Yo siento ese abrazo como algo agradable, ¿no? Bueno, en el alma sucede que cuando nosotros pensamos, así comienza, el alma reacciona así, nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento se convierte en una emoción. Por ejemplo, yo digo, me voy a comprar unos tenis, ¿no? Pienso, eso ya me está provocando una emoción. Ajá. Y tengo que involucrar mi voluntad porque tengo que tomar la decisión de irmelos a comprar. Ese es el alma, ahí está involucrando el alma, y el intelecto también se involucra, porque digo, a ver cuánto dinero tengo, empiezo a hacer el cálculo, ¿no? Mi matemática ahí empieza, no me alcanza, o sí me alcanza, y entonces ahí involucro, ese es mi alma, ese es el área almática. Entonces, cuando Pablo habla de un ser interior, se está refiriendo al alma y al espíritu, que seamos fortalecidos en el alma y en el espíritu, no nada más físicamente por alguna enfermedad o algo. Pablo no está hablando del cuerpo físico que se enferma, sino está hablando del alma, de las emociones, del espíritu, que a veces estamos desconectados de Dios. A veces nuestra relación con Dios está rota. Y Pablo está diciendo que sean fortalecidos en esas áreas internas para que puedan seguir avanzando en su vida espiritual. Esa es una de las riquezas de las que vemos aquí en el verso 16. Luego dice en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, bueno, para que habite Cristo por la fe. Ya sabemos que la fe es la llave que nos abre la entrada al reino de Dios. Y Pablo lo que está orando es para que permanezcan en la fe, para que perseveren en la fe, para que no desmayen, para que no se aparten, para que no se alejen.
Hay muchas personas que comienzan a estudiar la Biblia y pasa un mes, 2 meses y les viene el desánimo. Y dicen, no, yo no entiendo nada, no, esto quién sabe qué, no, no. Y entonces les entra un desánimo y se apartan, se van, dejan de estudiar la Biblia, ya no quieren estudiar. Pablo está orando para que los creyentes que estaban en Éfeso y nosotros también permanezcamos firmes. Dice para que habite Cristo por la fe, o sea, porque por la fe habita Cristo en nosotros, en nuestros corazones, a fin de que arraigados, quiere decir como un árbol cuando está bien plantado, vienen las lluvias, vienen las tempestades, todo lo que pase, y como el árbol está bien firme, no se cae. Pero si el árbol está débil, ¿qué pasa? No, pues el agua le erosiona la tierra y ¡pum! Cuando ves, ya se cayó tu plantita por allá tirada. Bueno, Pablo está diciendo para que por la fe ustedes permanezcan firmes como un árbol bien arraigado, bien cimentado, como un edificio que le ponen buenos cimientos, que usted esté bien cimentado en la fe en Cristo, para que cuando vengan las dificultades, para que cuando venga su vecino o su amigo y le diga, no hombre, te están lavando el coco, te están enseñando mal, que cuando venga eso, usted diga, no, yo sé en quién he creído y yo sé que Dios es poderoso para hacer lo que me está diciendo aquí. Usted está firme, cimentado, arraigado, está bien sostenido en la fe, en una correcta fe, obviamente, como enseña la Biblia. Y eso es lo que Pablo está orando, para que los creyentes permanezcan firmes, fieles a lo que les ha enseñado. Dice el 18, dice que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí está hablando de conocimiento, que Dios nos ha dado entendimiento para conocer cuál es su voluntad, para conocer su mensaje, para conocer todo bien correctamente y no de una manera incorrecta. Él está hablando como si fuera un volumen, ¿no? Como si fuera algo que podemos medir anchura, en longitud, en profundidad, en altura. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender, o sea, que puedas ver todo. Que no nada más veas lo que te enseñaron en tu religión tradicional, sino que verdaderamente puedas venir a la Escritura y con tu propia inteligencia que Dios te dio, con tu intelecto, porque Dios nos dio un intelecto a todos, una capacidad, que vengas a leer a la Biblia y que aquí en la Biblia descubras cuál es la verdad. No lo que la gente dice, lo que la gente cuenta, lo que la gente piensa, lo que está escrito. Eso es en lo que nosotros tenemos que cimentarnos y arraigarnos. Para que sean plenamente capaces, dice Pablo, de entender todo el consejo de Dios, para que conozcan la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que Pablo, esa es la oración de Pablo para la iglesia de Éfeso, y también es mi oración por ustedes, para que Dios les dé ese entendimiento y sean plenamente capaces de comprender todo el consejo que está en la Biblia. Luego sigue diciendo, el verso 19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De conocer el amor de Cristo. Qué tremendo es esto, de conocer el amor de Cristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénico para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Un amor que en nuestra mente a veces es difícil de comprender. A ver, ¿quién de ustedes daría su vida por otras personas? Bueno, por un hijo, a lo mejor por un hijo decimos, bueno, yo por mi hijo sí. Pero por un hombre perverso, por un violador, por un secuestrador, que tú digas, yo pago el castigo que le van a dar a ese secuestrador. Cuernos, no, pues ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Y Jesús lo hizo. Dice Romanos 5:8 que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos en un camino de maldad, de perversidad, y Cristo hace 2000 años dijo, yo voy a morir en la cruz para que todo aquel que me acepte como Señor esté libre de sus pecados. Fíjense nada más qué amor. Por eso Pablo está orando para que podamos conocer este amor de Dios que excede a todo conocimiento. Nos rebasa, no entendemos esta forma de amar de Dios. Que aun cuando nosotros
recurrentemente seguimos haciendo las cosas que le desagradan a Dios y Él nos perdona. Oye, ¿usted a poco le perdona a las personas cuando le han hecho una y otra vez las cosas? ¿Verdad que es difícil perdonar eso? Cuando nos han ofendido, nos han engañado, nos han maltratado, nos han mentido, cuando nos han hecho cosas así, ¿qué hacemos? No, ponemos una barrera, no te me acerques. De aquí para adelante, con precaución contigo, porque yo sé que me estás haciendo esto. Y Dios, le fallamos y venimos y Él nos acepta. Él está con brazos abiertos, esperando a que todos procedamos al arrepentimiento y es paciente con nosotros, esperando que cambiemos. A nuestro tiempo, nos está dando tiempo para que cambiemos. Es de lo que está hablando. Para que tengamos el conocimiento del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Plenitud quiere decir lleno, completo, en su estado perfecto. O sea que para que seamos perfeccionados, es de lo que está hablando Pablo. Para que lleguemos a tener el carácter de Cristo, que ese es el propósito de cada creyente, que seamos transformados y nos parezcamos más a Jesús. Y el ejemplo nos ha dejado para que nosotros nos podamos parecer a Él. Así que ese es de lo que nos está hablando. Él nos puede fortalecer, para terminar. En Dios podemos encontrar fortaleza. Él da fuerzas al que no tiene. Los muchachos, dice Isaías 40, dice, no has sabido, yo se lo voy a leer, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor. Isaías 40 del 28 al 30. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Así que si estás cansado, fatigado, atribulado, atribulada, confía en Dios y Él te va a dar nuevas fuerzas. Él te va a ayudar a que resistas. No necesitas estarte tomando pastillas. No necesitamos estarnos tomando pastillas. A veces eso es lo que nos enseña la psicología. No, pues usted tiene depresión. Pero ¿quién no tiene depresión en estos días con esta situación que vivimos? La depresión es tristeza. Eso es algo normal. Todos podemos tener depresión, tristeza. Lo que no es normal es que esa tristeza se nos quede por mucho tiempo. Tenemos que aprender a superar la tristeza. Cuando un familiar se nos muere, ¿qué sentimos? Tristeza, dolor, angustia, porque estuvimos mucho tiempo con esa persona. Hubo un vínculo afectivo, un lazo de unión. Y eso es difícil de dejar. Entonces es normal que nos entristezcamos, pero se nos muere un familiar, hay un tiempo de duelo, para que nuestra alma sane y seamos fortalecidos, dice la Escritura, con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero aquellas personas que no conocen a Dios, por eso se avientan 5, 10, 15 años a veces metidas en esas tristezas, porque no son fortalecidos por Dios en su interior, en su alma y en su espíritu. ¿Ven la diferencia? ¿Ven los beneficios? ¿Ven las riquezas de Dios? Cuando nos acercamos a Dios y buscamos a Dios, Él nos ayuda. Y Él nos va a ayudar. Él siempre va a estar con nosotros. Él lo prometió, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días. Así que entonces aquí en esta oración nosotros podemos encontrar todas las riquezas de Dios para nuestra vida y de alguna manera que podamos entender también el amor de Dios. Si ustedes pueden ahí en su casa, lean Isaías 53. Lean del versículo, lean todo Isaías 53. Ahí nos habla del siervo sufriente, de cómo Jesús entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados. No, ahí en su casa, ese lo leen ahí en su casa, ya para no alargarnos, ese lo leen cuando ponen ahí en su casa.
para que no nos alarguemos aquí. Y ahora les voy a pedir que por favor, para terminar, para que podamos nosotros terminar, yo les voy a pedir que por favor, si alguno de ustedes desea, que nos pongamos de rodillas, que nos postremos ante Dios para, si tenemos alguna petición, si queremos que Dios nos ayude en alguna cosa, en alguna necesidad, que podamos exponerla en este momento. Dios está aquí en este lugar. No que Dios habite solamente en este lugar, Dios habita en cualquier lugar porque Él está en todos los lugares. Si en tu casa tú te postras, ahí está Él. Si en el metro tú le oras a Dios, Él está ahí. Si en el baño tú clamas a Dios, Él está ahí. En todo lugar, Dios está en todo lugar. Y aquí está el día de hoy porque estamos congregados en honor en su nombre. Así que yo les voy a pedir que por favor nos pongamos de rodillas y le pidamos a Dios y hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos ayude, igual de alguna manera que seamos fortalecidos en nuestro interior, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo para perseverar también en la fe. ¿Vale? Vamos a ponernos aquí un ratito de rodillas. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a practicar lo que hemos aprendido el día de hoy. Dice Pablo que debemos orar al Padre, así que vamos a decir: Padre, bendito Padre del cielo, hoy en este día, Señor, queremos acercarnos a tu presencia, buscando tu rostro. Sabemos que tú estás aquí, que tú nos oyes. Queremos pedirte, Señor, por todas esas necesidades que a veces atravesamos y que no tenemos a veces la forma de poder solucionarlas. Hoy, Señor, mi Dios, nos rendimos ante tu presencia, sabiendo que tú tienes promesas hermosas para cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, en esta hora, que seas tú con cada uno de mis hermanos. Yo no sé la situación por la que ellos estén pasando. Yo no la conozco, Señor, tú sí la sabes. Así que yo quiero rogarte, mi Padre bueno, que seas tú con ellos, que seas tú ayudándoles en cualquier situación que estén pasando, seas tú fortaleciéndonos a cada uno de nosotros y a los que nos ven también a través de las redes sociales, que seas tú fortaleciéndonos, Señor, en el hombre interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que nuestra relación sea una relación viva, Señor, contigo, para que podamos tener una comunicación sin interrupciones, sabiendo que es a ti, al único Dios, que tenemos que adorar, no a santos, no a María, no a la Virgen, no a los ángeles, no a estatuas, no a figuras, sino únicamente a ti, al Dios verdadero, al Dios, al Padre, que es espíritu. Sabemos que tú eres espíritu, que eres invisible a nuestros ojos, pero sabemos que tú estás aquí, tú vives dentro de nosotros, porque tú dijiste que vendrías a ser morada con nosotros. Así que sabemos que tú estás, somos tu templo, Señor. La iglesia es tu templo. Te pedimos, Señor, que en esta hora desciendas con poder en cada uno de nosotros, ayudándonos a cambiar aquellas cosas que no podemos, ayudándonos a ser transformados, Señor, para que seamos conforme a tu imagen, que podamos ser cambiados, Señor, en aquellas áreas que nos están costando trabajo, Señor, en las que no podemos. Hoy nos rendimos, Señor, ante tu presencia y queremos rogarte, Señor, que nos fortalezcas, que nos des ánimo para seguir firmes en la fe, Señor, para no desmayar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dando una fuerza sobrenatural, Señor, a cada uno de nosotros, un poder sobrenatural para que podamos permanecer firmes, Señor, inamovibles, que nada nos mueva, Señor, de tu fe, Señor, que nada nos mueva de tu palabra, Señor, que estemos sobre el fundamento que es tu palabra y que ahí permanezcamos firmes, Señor. Queremos pedírtelo, Señor. También, mi Dios, queremos rogarte, si hay alguna enfermedad en cada uno de nosotros, Señor, que seas tú ayudándonos a sanarla. Si hay algún problema económico, Señor, que seas tú abriendo tu buen tesoro del cielo para que abunde, Señor, para que no falte, Señor. En cada área, Señor, por la que estemos atravesando, Señor, seas tú, mi Dios, fortaleciéndonos, Señor. Si nos han dado una noticia difícil, dura, Señor, que no podemos. Aún, Señor, si tenemos heridas del pasado, Señor, que no han sanado nuestra alma, seas tú, mi Dios, en esta hora, dando alivio y sanidad, Señor,
Que tu Espíritu descienda como un bálsamo sobre nosotros y nos alivie, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos anime a seguir postrándonos, a seguir haciéndolo en nuestras casas, en el lugar secreto, Señor. Buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor. Para que podamos tener esa comunión contigo y podamos experimentar esa paz que dijiste que nos darías, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque las cosas estén difíciles, que aunque las cosas no estén funcionando, esa paz que viene de parte de ti, estemos tranquilos, Señor. Porque dice tu palabra que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nosotros perseveramos en ti, Señor. Nosotros te amamos, Señor, te adoramos, Señor. Es necesario que nosotros menguemos para que tú crezcas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayúdale a parar ahí a la hermana. Qué rico se siente orar. De verdad que descansa uno. Si usted no lo ha hecho, hágalo en su casa. Practíquelo. La oración nos trae descanso porque ahí echamos toda nuestra ansiedad sobre Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, vamos a terminar con nuestro estudio del día de hoy y vamos a hacer una oración para terminar. Pues ya oramos, pero vamos a hacer otra. Padre, te damos gracias por este estudio, porque nos permite, Señor, venir a tu presencia, estudiar, Señor, anímanos, fortalécenos, y a todos los que nos ven a través de las redes sociales también, Señor, dales esa oportunidad, Señor, de poder ser fortalecidos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a despedirnos de los que nos ven de YouTube. Que el Señor les bendiga. Nos vemos y